Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio. Del Esto no es en podcast. serio. Sí. Miren, O sea, antes de empezar completo con el tema, em, queríamos como que dar un pequeño mensaje antes. Este es la segunda vez que grabamos este episodio porque tuvimos unos pequeños problemas técnicos con el audio y la verdad es que después de que grabamos ese episodio, eso fue el miércoles 18, salió la noticia que una madre de nuestro colegio, la madre Baró, que fue una madre que tuvo muchísimo impacto en todas nosotras, yo creo, salió la noticia de que falleció. Entonces, justo coincidió con que el tema de este capítulo es, bueno, nuestras anécdotas de infancia en el colegio, y ella fue profesora de religión de nosotras, creo que en quinto y sexto grado fue la cosa. sí. Cuan- Entonces, bueno, queríamos un poquito dedicarle este episodio a ella, porque bueno, fue una parte integral de nuestra experiencia de primaria y que, bueno, fue una madre que yo creo que, la verdad, podemos decir con total seguridad de que fue una madre que dejó como su marca en todas nosotras que fuimos sus alumnas y que la verdad es que es una de esas madres que uno recuerda con muchísimo, muchísimo cariño. Entonces, nada, dedicarle un poquito este episodio a ella y que descanse en paz, por supuesto. Ella era una persona demasiado dulce y yo creo que se veía siempre en su cara y en lo que hacía, Ujú, cómo la llenaba a ella su misión de vida de servir a Dios. O sea, creo que todas nosotras lo veíamos, eh, las profesoras, o sea, en todo ella era una persona que de verdad tenía esa vocación de servir y siento que esos recuerdos que yo tengo que juntas vivimos o todas las clases y todas esas anécdotas viven un poco en mi corazón y un poco esa dulzura que ella tenía y esa felicidad que transmitía de verdad que sigue viviendo en mí y es algo que siempre recordaré de ella porque la verdad que era una persona de verdad increíble, súper dulce como ya mencioné y es de esas personas que también impactan tu vida y te llevas esos recuerdos especiales del colegio. ujú. Sí, y que era una madre que transmitía mucho ese amor a Dios, amor al prójimo. Siempre fue muy cariñosa con todas nosotras, muy amorosa con todas nosotras. Y que a pesar de que incluso cuando ella nos dio clases, ya ella estaba de edad avanzada ya en ese entonces, tú le veías que esa era su vocación y ella iba todos los días a darnos clases con cariño, que a ella le costaba a veces caminar, sentarse, pero ella iba igual y tú sabías que era algo que también quizás ella hacía porque le llenaba mucho, ¿no? Y que era una vocación para ella, ¿no? Entonces, bueno, queremos dejar este mensajito antes de empezar el episodio porque justo, queríamos hablar en este episodio de esa época dorada de nuestra infancia, de toda esta época de primaria, que si eres de nuestro colegio quizás lo conocerás como probablemente como el segundo edificio. Entonces, hablar un poquito de entrar a este tema, porque cuando lo grabamos nos reímos mucho y nos acordamos de un montón de cosas que no nos acordamos. Fue así Sí. como una caja de Pandora, ¿no? Y Eh, estaba ahí todo, todos esos recuerdos, todo sigue ahí. sí, era una época muy bonita, era una época muy muy inocente, que nos impactó, que deja su sí. Y entonces, bueno, también este episodio es como para acordarnos un poquito a veces de esa época, de ir a comer la merienda en el piso, en el patio, porque me da risa que uno Chama. comía siempre en el piso. Es que no sé cómo era tampoco en otros colegios, entonces no tengo un punto de referencia de decir que, bueno, había mesas en la cantina, pero es que eso no alcanzaba para todo el mundo. No, la mayoría comíamos en el piso. Quizás probablemente apoyado contra una reja y tal, pero yo no entiendo, uno no le daba asco poner la comida en el piso. No, nada. O sea, el piso era de uno. Eso no importaba nada. Y creo que a mí me encantaba cuando me ponían de merienda, me hacían, me acuerdo, un sándwich, que Ujú, era pues pavo y el queso, era como un queso cheddar, pero lo metían antes o sea, en la ujú. tostadora
Y eso cuando yo lo sacaba del aluminio y lo abría así, lo partía en los 2 triangulitos, eso era así todo derretido y me encantaba. Me encantaba comerme ese sándwich de merienda. Ay, no, yo no me acuerdo así como que un desayuno en particular, porque a mí me mandaban un sándwich sencillo, cualquier cosa, o que sí, arepa. Pasa que lo que yo detestaba de comer arepa es que No, te llega helada, era horrible, era no, no, horrible. no, yo nunca, a mí me molestaba cuando me mandaban una arepa, ¿qué es eso? Eso es un pecado, eso es un Es delito, ¿cómo porque me vas llegaba eso fría, frío y tiesa. duro? Sí, No, no, eso era una piedra. Entonces, la arepa hablando se come de fresca. sí, no, hablando de comida, ¿tú te acuerdas de las misiones? Sí, obviamente sí. Yo, Ahí cuando era la gelatinita en los pitillos, ya, yo me esa era la acuerdo que comida. yo creo que las primeras misiones, o las primeras experiencias que uno tiene con las misiones es como en segundo grado, por ahí, que creo que vendía más que nada como que jugueticos y tipo bolígrafos y lapicitos y tonterías que uno coleccionaba así, ¿no? Pero después cuando uno pasaba al segundo edificio, que era de tercero a sexto, ahí como que ya uno tenía más las misiones formales, como que el evento que era como varios días a la semana. O sea, en bachillerato eran los 5 días, pero creo que en el segundo edificio eran como que 4 días, donde uno, claro, le tocaba a cada grado encargarse de vender la comida de ese día, y creo que la cantina no abría ese día, esos días. Creo que no, Y claro, porque si no era competencia. claro, entonces, chama, bueno, siempre trataban de organizarlo un poco y que hubiese también comida salada, pero creo que las cosas más icónicas que vendían ahí, los pitillitos con gelatina, que tú no me preguntes a mí porque a uno le encantaba comerse químico con azúcar a las 9 de la mañana, o sea, Y era como, yo recuerdo, tengo ese recuerdo de que era ácido, por eso me encantaba, a claro, mí me encanta todo lo ácido. Sé que, pues, había de fresa y tal, pero yo no sé, a mí me encantaba eso que se capaz que si el de porque era limón, así en polvo, sí. el verde neón así. Es que aparte, es lo que te digo, por un lado era un poco de químico que uno se lo tragaba así como. Y 2 era un azuquero, porque uno no es que compraba las gelatinas de Sí. azúcar, no, uno compraba, o sea, las gelatinas full plomo. Y claro, y te la echabas ahí pura concentrada, miércoles. Mamá, A mí no me tenemos diabetes ahorita porque, no sé, porque Dios nos cuidó mucho en la infancia, porque es que no puede chama, ser. o sea, te voy a decir algo, las mamás modernas que son almond moms, o sea, que son mamás almendras, que todo es orgánico, jamás en su vida se le ocurriría. Y nosotros éramos felices. Y eso era tipo que uno compraba varios, porque eran que sí, 5 pitillitos por 10 bolívares. Entonces uno se compraba los 5 y te los acababas ese día, porque no es que te los guardabas para la semana, no. Y aparte que era una cosa que uno hacía tipo para las misiones, no una cosa como del evento. Uno no comía pitillitos el resto del año. Exacto, no, no, no comías eso, era para las misiones, de verdad que sí. Eso me acuerdo de las bombitas. Las Chama, bombitas eso eran era eso era buenísimos. la versión de la niñez de una bola antiestrés, Y básicamente, era divino. Tengo ganas total. de conseguirme un globo, comprar que sí, un globito y rellenarlo de harina y qué, porque era Y hacerle divino. así, sí, sí, no, no. No, Y ¿tú era sabes con qué horrible becerri cuando se explotaban. ay, era un desastre. Era un desastre porque la broma porque como eso le echaban o harina blanca, tipo harina de trigo, o hay gente que le ponía harina pan, pero que las mejores eran de harina de trigo, porque era más rico Ujú. como la textura. Era horrible. Y después cuando se partía, entonces, claro, olía como harina con plástico, ¿sabes? Horrendo. Sí, sí, era como feo. Era feo. Y le dibujaban caritas. Y la gente más fajada que las vendía les hacía como pelitos como con yarn, como con hilo, pero no es el de bordar, es como hilo, no Es sé. más grueso, no sé cómo se Ajá, como llama, como yarn un de tejer. pabilo, una vaina. Ajá, y le hacían como pelos y le dibujaban cara. Ujú. Y no tenía que escoger el color. Eso era como un labubu, chamo, uno los coleccionaba y los metía ahí en el pupitre. Exactamente, ahí fue que empezó la obsesión, o sea, eso viene desde la infancia, un recuerdo o algo así, el Ajá, ajá. Labubu, que yo tengo uno, imagínate, ahí está. Eso me yo no puedo con esos gastos, chamo. El otro día vi un labubu gigante y me acordé de ti. Estás como la chama esa, ¿tú no has visto la tipa en TikTok que es y que I have the one of a kind gold Labubu? Y es una que sí, una Ay, no, británica así con el Labubu de oro y mira, yo no pude.
De ahí la perdí. Yo Tampoco, dije: "Ya, esto tampoco. no es para mí, esto no es para mí". Hasta No, no, señora, tampoco, chama, de la tampoco. tercera edad. Pero, ¿tú sabes con qué sería divino rellenar ese globito? Yo no sé si tú has visto los videos de que agarran jabones, los escarban, o sea, que queda como una caja de jabón y los rellenan con cornstarch, o sea, con maicena, y los explotan, y es el sonido de la maicena. Es la cosa más No he visto eso. divina. ¡Ah! Chama, el sonido es gloria. Entonces, Hay que digo, probar eso a ver. yo quiero hacer eso, chama. Los pititos en polvo, ¿tú sabes qué me acuerdo yo también? Que esto no se acuerda mucha gente, porque se lo he preguntado a personas y no se acuerdan, las chupetas estirables. No eran tipo el bombombún, así que en un palito, sino que las vendían en como unos capacillos, y las tenías que vender frías, congeladas con dentro de una cava, porque te la tenías que comer en el momento, porque eso era como así como un gel que te comías, ñacata. Oye, no, no Ay, me era lo acuerdo. máximo. Yo un año las vendí. Y uno se peleaba, y uno peleaba con los papás porque uno quería vender cosas cool. Exacto, mientras más azúcar tú le metías a tu cesta de misiones, más vendías. Yo Sí. desafortunadamente no era una de esas. Yo llevaba pitillitos, me acuerdo, pero no llevaba muchos. Y Ujú. los vendía rápido y después ya nada, más nada. Las sobras que estaban como en la casa, de como caramelitos, cosas, yo los Ajá. metía. Pero había gente que no, hombre, se llevaba pitillitos varios de muchos sabores. Y yo dije, Yo creo que un ¡ah! un año Quiero vendí esto. pitillitos, un año sé que vendí en bachillerato, pero sobre todo vendí una coffee cake. Las chupetas estirables las vendí un año. No me compró tanta gente. Me quedé con qué jugué chupetas estirables, creo que las terminé regalando en el salón, una cosa así. O hice muchas también, Ay, puede ser. no, no me enteré, te hubiese comprado, vale. Para que te Ahorita acordaras, quiero ¿viste? probarlas. Sí, No, sí, no las vi, vale. sí. Una amiga de mi hermana que me escribió ayer, justamente, que te mandé el audio, ella fue la que me dio la receta de las chupetas estirables. Le voy a preguntar a ver si todavía se acuerda. Por ella fue que Ay, las no. vendí. No, y entonces lo que yo más me acuerdo, tipo, de esos eventos así, tipo, semana del colegio, era la emoción. Era casi los únicos días del año que uno de verdad quería ir al colegio. Y que a veces Sí, uno se podía ir que sí en ropa normal. te ibas, era como el viernes, que hacían como más actividades, que Ujú. estaba el puestico de chicha, los Era tequeños, como yo una me se iba para era la allá. semana. Yo me acuerdo que, por ejemplo, o Sí. sea, habían días que quizás nos hacían tipo un evento, tipo una bailoterapia, unas bromas así, o que si Ujú. una tarde de películas, teníamos un día, que usualmente creo que eran los jueves, que teníamos el concurso de que si escribir, de pintar. Sabes que uno, tipo 2 semanas antes, una cosa así, Ah, tenía que sí. tenía que Ujú. meter, eh, bueno, su suscripción a Y la niña mater la escogían en la semana mater. pero eso era en Tú sabes bachillerato. que bueno, sí, verdad, en primaria no había No eso. teníamos. No, no, no teníamos. Sí, no, no, no teníamos eso, lo que teníamos era, bueno, el viernes, que era el día del colegio, que ese día sí no teníamos clases como tal, y entonces en la mañana uno estaba tipo, uno se iba de blue jean y camisa de deporte y zapatos de goma. Entonces, uno estaba que sí, todo emocionado, en la mañana que sí, uno hablando todo el día, tacatá, 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 uno le pedía dinero a los papás y, eh, nos íbamos. Chamo, y no iba que sí, había rallies, habían me acuerdo más del cuando estábamos en bachillerato, me acuerdo que una vez tuvimos un toro de esos de montar en bachillerato, no me acuerdo tanto de en Sí, primaria. sí. Creo que en No, de primaria primaria no recuerdo mucho. creo que en primaria una vez agarraron los salones de quinto grado que estaban ahí frente a la cantina, y agarraron e hicieron unas casas embrujadas. Entonces pusieron como unas Ah, sí, sí. sábanas, ese me Sí. acuerdo. Los rallies a mí no me gustaban tanto, y me acuerdo que habían actividades que sí, bombitas, cosas así que uno tenía que lanzar. Lo de los conejos, la verdad es que ponían un montón de cajas de conejos y había un conejo en el medio, un conejo de verdad vivo, y no le tenía que dar golpes a la caja, y yo digo: "Pobre animal". Hoy en día digo: "Pobre animal". Ay, pobrecito, sí. Y te lo ganabas, te lo llevabas para tu casa. Pollitos también. Que yo digo, ¿por qué rifan pollitos? Después, ¿qué haces? O sea, con el pobre los mayoría de esos pobres pollitos se morían, y después, ¿qué haces tú si te crece con una gallina en tu casa en un apartamento? O con un gallo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ujú. Sí, O sí. sea, yo quisiera como que entender
quién fue el adulto que en su mente lógica dijo: "Vamos a rifar conejos, mascotas, que los Sí, papás no han aprobado que sus hijos participen". Mi mamá sí, me prohibió que yo participara por el conejo. Me dijo: "Tú no vas a traer una", o sea, vivimos en un apartamento, Ariana, no podemos tener un conejo. O un sea, conejo. Y al final como que, o sea, la gente se los ganaba y no duraban, no vivían mucho. O sea, porque es no. que, ¿cómo vas a llevar a un animal a una casa así? O sea, no se puede. Y yo me acuerdo que en la tómbola era la ruleta. Me Ajá, acuerdo que participé, eran como no sé cuántos números tendrá la ruleta. Y que bueno, voy a participar y daban animales. Y yo que bueno, me acuerdo que me tocó el número uno. Y yo, ujú. bueno, o sea, número uno está como que muy, o sea, es como muy preciso, es Muy como el primero, es sí, como que algo en el medio, ok, pero el número uno. es el número Y que yo, tú dices bueno, nunca va a ganar. participé. Ujú. Exacto. Y es como que tal, y número uno, y yo, ya, sí, esa soy yo, gané. Y me gané un pececito, me gané un goldfish, que lo tuve por muchísimo tiempo. Lo tuve por varios meses, la verdad. Yo creo que estaba como en quinto grado cuando eso, pero bueno, la verdad que luego... Pero es que no, o sea, ¿por qué tú bu- regalas animales? ¿Por qué tú regalas un ser vivo? Eso es lo que digo hoy en Exacto. día. A un niño que tú sabes que él no Sí, lo va a cuidar. Los pollitos es chévere ese día, pero después, ¿qué haces si el animal te crece? ¿qué? Ujú. ¿Tú te imaginas en tu apartamento que hubieses tú traído a tu casa una gallina? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, y los pollos son chiquitos cuando te los dan ahí eran chiquiticos, pero Unos esos pollitos. crecen y chillan, los pollitos chillan. Y si los tienes en un apartamento más te van a chillar, porque el Claro, pobre no chama. está en la grama, en una cosa, al Extrañará a su aire libre, o mamá, sea. sus hermanos, sus cosas. No, horrible. O sea, eso no Exacto. es, No, tú no, no, no. o sea, eso me parece horrible hoy en día. No regalen, no, o sea, espero que eso lo hayan cambiado. No rifen Ojalá. animales. Lo del conejo era un espanto, chamo. Ese pobre animal ahí con 400 carajitas metiéndole golpes a unas cajas. Y que viene acá, viene acá. Y obviamente el animal, o sea, ¿qué es eso? Es horrible. No iba a entrar Esos en animales ninguna escuchan caja. bien, obviamente. Sí, O se metía en una caja donde no había nadie. Yo también hubiese hecho lo mismo. Pobrecito, pobrecito, ¿no? Eh, pobrecito demasiado. nuevamente quisiera saber quién fue el adulto que aprobó eso. Y aparte que yo me imagino, tipo, tú llevas a tu hija al colegio y de repente te llega con un pollo y un conejo, o sea, explícame tú, o sea, como ¿Qué me papá, lo ¿qué hace? gané? Y que, ¿qué? Mi mamá No me sé. tenía prohibido, mi mamá me dijo: "Tú no traes animales, aquí vivimos en un apartamento, aquí no podemos tener animales". O sea, y de hecho yo no tuve Ah, ninguna mascota. Fabiana sí tuvo hámsters y cosas cuando era chiquita, porque mis papás creo que la alcahuetearon un poco de niña. Ya conmigo como que ellos dijeron: "No, ya pasamos la experiencia, lo lamento". Y no, de hecho, yo no no. tuve animales hasta que tuve a Lionel cuando me mudé a una casa, que Lionel fue mi pastor alemán gigante llamado Lionel por Messi. Y, y sabes que me acuerdo demasiado también, o sea, te voy a desbloquear un recuerdo aquí, que lo tuve que anotar y todo. Cuando uno estaba, pero esto es más del segundo edificio, bueno, del primer edificio, perdón. Cuando uno estaba en el recreo, los juegos de recreo, que sí, y uno tenía juegos específicos tipo La Bruja de los Colores. Tum, tum, ¿quién es la Bruja de los Colores? Que decía un color. Y entonces, si decían el tuyo, salían corriendo. Y era así como la R. Sí, chama. Y me acuerdo que las tarjetas siempre escogían y que color transparente, para que nunca las agarrara. Sí, uno hacía trampa en su adivinanza. Sí, no, color arcoíris. Azul celeste, cielo, acuamarina. Unas bromas que no existen, pero uno se las inventaba Loca. porque uno no Sí, quería no, ser la bruja. no, total. Yo me acuerdo del primer edificio, em, la piedra, la roca, que es una piedra, visualicen una piedra igualita a la de la sirenita, igualita de grande, la misma forma, y todas o jugábamos corriendo alrededor de la piedra, que no era el juego que más me gustaba, el que más me gustaba era yo montarme en esa piedra como la sirenita, o sea, yo me hacía Ujú. la película en mi mente, yo Y, tenía aquí y la uno hacía la canción, y pose pum, de la sirenita y al final cuando le todo. cae el agua por detrás, así, chama igualita. No tenía Ese que jurar. edificio era chévere, uno corría mucho, o sea, nosotras empezábamos clases, no sé en primaria, sí recuerdo el horario, no creo que sea diferente en primaria que en bachillerato, el horario al menos en nosotras, no creo que era así tan diferente. Nosotras empezamos clase como a las 7 de la mañana, a las 7:20 Ajá. hacíamos formación para rezar.
rezábamos todas afuera y luego íbamos a los salones. Otra cosa, nosotras rezábamos, que eso luego de, luego 400 cuando veces al migré me día. di cuenta de que no era normal, nosotras rezábamos antes de cada clase. O sea, una profesora llegaba, la clase de ciencia, llegaba la profesora de ciencia, todo el mundo se ponía de pie y rezábamos. Y no es que rezábamos un gloria. O No, sea, una reza como 2 era Ave oraciones. María, Padre Nuestro y luego el Gloria. O sea, rezábamos tres. Tú sabes, ya va. Yo no me Entonces, di cuenta que eso no era normal hasta que yo empecé la universidad y yo les empiezo a echar el cuento, chamos que estén aquí, pues, en Caracas, o sea, no es que claro, porque tú vas a Estados Unidos, tú dices, bueno, allá todo el mundo es laica y ya nadie reza nada, pero yo llegué aquí, y yo contándoles el cuento, y le digo: "Sí, nosotros rezamos en la mañana antes de entrar a clases, antes de cada clase teníamos, si estaba en bachillerato, que sí, misas semanales, sí, exposición del Santísimo una vez al mes, además teníamos las fechas de eventos importantes, o sea, uno rezaba 400 veces y la gente sí no me lo rezábamos mucho. creía. Uno no sé, No y rezábamos bastante y y si tú no cantábamos rezabas bastante. bien, también, y si tú no rezabas bien, te hacían repetirlo tú solo frente al salón. Ahí, ¿No te repita. acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Sí, Uno sí, estaba distraído, uno hasta ya estaba como cansado y entonces la gente como que, claro. bueno, Explícame, tipo, cuando uno estaba en bachillerato, tipo, antes de un examen, tú no estabas pensando en rezar, tú estabas pensando en en déjame el ver los examen. últimos apuntes, Exacto. o sea, No, total, total. Sí, sí, no, era ese y primer cantar, edificio. que era cantar también los lunes el himno de Venezuela era, y los viernes Ujú. el himno del colegio, que todavía me lo acuerdo. No lo voy a cantar, pero Cántamelo. no, no, pero todavía me lo acuerdo. Chama. Yo sí lo empecé a escuchar, me recuerdo. Pero ahí tiene, aquí está, créeme, aquí está. Ahí está en mi subconsciente, está. No. A ver, ya va. Me estoy tratando de acordar la primera estrofa, cómo empezaba cuando uno la cantaba. Me acuerdo. No es que lo Vibrantes las me. almas, cantar y Ya, ok. luchar. ¿Viste? Sí, sí nos acordamos. Y Mater Salvatori, extiende los brazos, sea un sublime ideal. yo quiero que Ya, sepas que la listo. taza que yo uso a diario es la misma taza que he usado desde el día que nos graduamos, que es la del colegio. Me encanta. No, yo como no, ni siquiera me gradué allá. No, o sea, es la de nuestro logo de promoción. Sí que la gente de Qué nuestra cool. promoción que lo ve. Hay Es que la misma. replicarla. Y luego cuando vengas me das una. Que mierda, yo me acuerdo del tema que fue escoger este después, cuando hagamos un capítulo de bachillerato, voy a echar esos cuentos. Hablamos de ese Pero tema. sí, volviendo a los recreos, chama, ¿tú sabes que me acuerdo una vez? Sí, lo que me acuerdo, por ejemplo, en el primer edificio es que uno no siempre teníamos las mismas horas de recreo todos los años. O sea, no es como que todos los grados jugaban recreo al mismo tiempo, sino que está como Eh, dividido. sí, sí, eso Teníamos es verdad. diferentes horas y me acuerdo una vez que creo que no sé si fue en primero o segundo grado, aprender, o sea, estaba suficientemente grande que me acuerdo de este evento, que alguien de nuestra promoción metió la rodilla, ¿tú te acuerdas en el parque? Había un parque grande y que donde estaban los toboganes y eso, y Ajá, había sí, como unas sí, barras de okey. metal. Bueno, metió la pierna ahí y se le quedó la rodilla trancada. Hasta el día de hoy, yo no me acuerdo cómo la sacaron de ahí. No sé quién fue, no me acuerdo de quién fue, pero me acuerdo del evento. Que Qué yo me acuerdo loco. que había unos salones que no hacíamos la fila así como de frente, sino que a veces hacíamos la fila como medio de lado. Ujú, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía la vista perfecta de la chama y trancada, y me acuerdo de ella llorando y todo. Me acuerdo como si fuese ayer. Ay, Pobrecita. no, no, Pero esas no, son qué vainas pecado. que le pasaban a uno a nuestra edad. Y Sí. uno veía, tipo, siempre había alguien fracturado, alguien esguinzado, alguien con un yeso, que hoy en día con los niños tú no lo ves. Me da lástima. No sé cómo, bueno, no sé qué tan es eso, uno llegaba con mucha energía a clases, o sea, uno empezaba clases 7 y algo, Y y no uno teníamos llegaba más pantallas. temprano. Exacto, no había pantalla y eso era corre, corre, corre. ¿Tú crees que si yo voy ahorita a algún lugar a las 7 de la mañana yo me voy a poner a correr ahí como una loca? No, pana, yo estoy que con mi taza de café y que, ay, pero Uno ya estoy no tiene aquí tan energía para eso, temprano y que chama. no. Uno hacía eso en la mañana y luego al recreo, Bueno, y si uno le diera el permiso al salir esperando a los papás que lo recogieran a uno. O sea, bueno, ejemplo, tú me dijiste para miércoles. grabar hoy a las 11 de la mañana.
Yo puse mi alarma desde las 7, me logré parar como a las 9, de repente veo el teléfono y eran las 9:40, y yo todavía tenía así como los ojos pegados, y tú y que estoy lista, y yo y que, ya va, espérate, tengo las lagañas pegadas, o sea, no puedo. I don't know. No, No, ya uno no era tiene mucha, energía. Uno era sobrevive a eso era punta de mucha, cafeína, chama. exactamente, es café. Yo en mi tacita de café, mi cosa. Y también Sí, había gente, yo me acuerdo que corría mucho y, pues, obviamente las profesoras nos decían como que no corran, no estén por ahí corriendo porque, ajá, se lastiman y toda la cuestión. Y había mucha gente que se la pasaba con las rodillas rotas, raspada. Bueno, pero es que raspadas, con la sí. pi si teníamos una piedra donde jugábamos, o sea, ¿cómo no íbamos a tener las rodillas raspadas? Qué Que qué yo peligro, quisiera sí. saber si eso fue tipo algo a propósito que pusieron, tipo, vamos a poner una piedra grandísima aquí, Oye, o es fue muy algo buena así que pregunta estaba, porque no sé, porque es que esa ubicación es como que ahí no hay más nada, eso todo el resto es ese piso, o sea, cosas para pero jugar una y la amaba esa piedra. piedra. Si estaba Sí, libre, tenía suerte ese día, y ese día, sí, si le conseguías libre, era día de sirenas. exactamente. Era No, la sí, misma emoción era que cuando uno jugaba a hacer sirena en la piscina de chiquito. sí, totalmente. Nos faltaba era el agua, pues, pero ajá, como no No, uno lo estaba en ese hacía, uno momento. corría y uno así que, Uno como que trataba estaba ahí de nadando. sí, de hacer algo. Algo que también que me recuerdo de ese primer edificio de primaria. Ese primer edificio era preescolar hasta segundo Segundo grado. grado, segundo grado. Yo creo que sí era como que capaz entre esa transición también como preescolar, primaria, pero tengo los recuerdos más vividos de primaria, era que una vez al año llevaba al colegio, llevaba a Colgate, o yo no sé a qué empresa de dientes, y nos No era daban una Colgate. charla sobre cómo cepillarse los Chiqui, dientes de arriba chiqui, se cepillan chiquichi. hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas debes limpiar con movimiento circular. O sea, no puedo creer que me acuerde de eso porque es una rima y eso era repite, 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 repite. Te apuesto que Y no no te sabes tu solo Social eso. Security, pero si te sabes eso, chama, el chiqui, 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 Exactamente. chi es icónico, es Y me lo sé icónico. es por el colegio, por los videos que nos podían en el colegio. No solo eso, sino que también hacían como una jornada de limpieza dental en el colegio. Entonces, un Ajá. salón que había, que no sé qué, no sé qué había ahí, sino eso después. No sé para qué era ese salón. Era una cosa gigante donde ponían 4 puestos, o sea, los dentistas y su gente, su asiento, su luz, su cosa, llevaban todo su aparataje al colegio. Y nosotras, con consentimiento de nuestros padres, pero no el nuestro, 60 y te hacían una limpieza dental gratuita al año, exactamente, tú ibas y hacías tu cola, le toca y lo ahorita a amábamos. primero Esos días eran sección A. buenísimos. Y eran Claro, porque hacías sorpresa la medio. cola. Exacto, eran como sorpresas, yo creo que para eso, como que para que la gente no estuviese ahí como que coño, que qué miedo. Pero yo no veía eso como algo de miedo que me asustaba, la verdad. Y No, creo que hoy por hoy el dentista no me da miedo porque me recuerdo desde el chisme en la fila, porque consecutivamente varios años, espérate, nuestro colegio es de puras mujeres, entonces el chisme en la fila es que había un odontólogo bello, había un tipo bello que siempre lo llevaban a él. Y yo creo que ese hombre no sabe esto. Alto, bello, ojos claros y todo el yo mundo te voy ya a decir sabe quién era. algo, yo no creo que no era tan bello como que uno estaba conociendo casi que por primera o segunda vez el sexo opuesto, chamo. Y aparte, Sí, uno tenía, ¿cuántos años? 7 años. nada, o sea, ¿qué es eso? Nosotras no teníamos ningún oficio, tipo, buceándonos al tipo. O sea, de verdad. Chama, pero es que yo me acuerdo que eso era lo que pasaba, veíamos el tipo y todas queríamos que el tipo nos atendiera. Todas estábamos Entonces queríamos enamoradísimas. genuinamente que nos hicieran la limpieza bucal para que nos tocara con el tipo. Y yo creo que el tipo se llamaba Patrick. Si estudiaron con, por favor, si recuerdan Nosotras, esto, confirmen, dejen en los comentarios si recuerdan el nombre de este hombre porque yo sé que no estoy loca. Yo creo que se llamaba Patrick. Si ustedes saben el nombre, ayuden a la causa. chama, yo creo, puede ser. Qué cómico. Hay Yo creo que hay también que, puede ser. sí, no, pero
O sea, no teníamos ningún oficio estando Cero. a los 7 años enamorándonos de un tipo que capaz tenía 30 y pico, ¿sabes lo que te quiero decir? O Exacto, sea, tenía, o sea, ¿qué es esa saltatumba nosotras ahí, ese tipo ahí haciendo su trabajo? grave, grave. O sea, ese hombre es un probablemente hoy en día es un cincuentón. Sí, tiene, bueno, la gente ya de 50 es joven, bueno, capaz Bueno, un pero, sugar daddy, una cosa, amiga, no sé, marica, pero puedes nosotros aquí conseguir. en capaz nosotros nos inventamos un príncipe en la cabeza y vemos a ese señor hoy en día, o capaz una foto de él de esa época y decimos: "Ay, no, de verdad que qué gusto". Necesitamos evidencias, o sea, si alguien tiene una foto o algo, lo que sea, que colabore, por favor, porque Necesitamos saber si ese señor de verdad era tan lindo así, porque yo creo que no. sí, yo sí lo recuerdo lindo, pero o sea, por Dios, ¿qué edad tendría yo? Chama, pero es que No si sé. uno veía a cualquier persona, o sea, cualquier hombre, por ejemplo, de Disney o de Nickelodeon, y todos pensábamos que eran lindos. Todos pensamos, Sí, ¿sabes? No hay manera, ¿sabes? la realidad Eh, como distorsionada ahí. hablando de realidades distorsionadas, ¿dónde me dejas las medallas del mes de la Virgen? Oye, Eso es bueno. fuerte. Bueno, y a ver, o sea, y Ya todo va, la contexto. Hay que explicar qué es para la gente que no sepa. Okey, no, durante sí, el mes de mayo es el mes de la Virgen, típicamente. Y cuando tú estás en primaria, incluso en bachillerato, es como una tradición de que daban, por ejemplo, 1 o 2 medallitas por salón, dependiendo de la cantidad de gente. Y, claro, las niñas se podían ganar esta medalla, tipo, todos los días, de lunes a viernes. Lo mejor era llevárselo los viernes porque te la llevabas a tu casa todo el fin de semana y tal, y el lunes te tocaba estar, tipo, al frente cuando uno rezaba y eso, tenías como un rol especial cuando uno en las mañanas, pues. Y, obviamente, para ganarte ese la medalla ese día, tú tenías que portarte bien, no hablar en clase, haber entregado las tareas, o sea, ser este molde como de niña, como estereotipada que nos vendía el colegio, ¿no? O sea, ser como este prototipo de niño, ¿no? Paola seguro se la ganaba en los primeros días. O sea, si tú eres sí. una niña que siempre se portaba bien, no sé qué, típicamente te lo ganabas la primera semana, los primeros días. Si tú eras yo, o muchas de mis amigas, te la ganabas al final y te tenías que fajar todo el mes para podértela ganar. Porque si metías la pata, no te la ganabas. Hay gente que no se la ganaba en todo el mes, ojo, sucedía, Sí, no era sí, lo sí, común, pero podía pasar. Típicamente como que al menos todas las niñas se la ganaban al menos una vez y de repente había gente que lo repetía. Y yo me acuerdo, una cosa que era divertida, era la manera en que nos las daban. O sea, uno se ponía como en posición de indio, o sea, en posición de indio, posición de como de descanso en el pupitre. descanso, ajá. Ajá, te hacías como la dormida y entonces no podías ver y la maestra como que iba moviendo bultos, cosas y escondía las medallas en el bulto o en el puesto de la niña o de las niñas que se lo ganaron ese día. Y era como chévere, tipo, cuando eran los primeros días, por ejemplo, yo ni siquiera hacía el esfuerzo de buscar porque yo ya sabía que yo no estaba ahí. Yo ya sabía que yo no me lo Había ganaba. veces que nos las dejaban en la mesa, que nos poníamos así en posición de descanso y te la dejaban como en una esquina y era como que todo un silencio. Cuando a mí me la dejaron así, me acuerdo en tercer grado me la dieron así, yo no me enteré, o sea, nada, no tenía ni idea, no lo escuché, porque uno escuchaba por dónde iba la profesora o por Ajá, dónde, y cómo movían estaba la bultos como situación. para como Exacto. despistarlo a uno. Y hacía para allá y hacía para acá, y sí, era todo un hecho y un acontecimiento, la medalla, de verdad que Ujú, era algo importante. Y la persona que se la ganaba para el fin de semana del Día de la Madre, eso ujú. era porque eras la mejor del salón, eras, o sea, el role model de O sea, niña. nuestra versión de un valedictorian, pues, una broma así. Exacto, sí, literal. Sí, literal. Eso era, ojo, era rudo porque es lo que te digo, si tú no estabas como en este papel de las favoritas o algo, oye, uno se tenía que, o sea, que era yo, porque yo hablaba mucho, yo me distraía mucho hasta el día de hoy. Entonces era como que te tenías que esforzar para ganártelo. Y cuando te lo ganabas era así como que, Sí. ¡ah! Y lo mejor era, es lo que te digo, era o ganárselo el Día de la Madre, que yo obviamente nunca fui yo, o ganárselo tipo un viernes, porque entonces el lunes te tocaba ir a rezar al frente.
Entonces tenías como un rol protagónico y Sí, no se sentía sí, importante. sí. Uno era como parte de un club, eso era como una membresía Ajá. VIP, ya ibas a ser parte del club y obviamente mientras más pasaba el mes, entonces más chance tenías de tener acceso exclusivo a estar enfrente de Y toda creo la que de cuando todos los uno salones. tenía misas, o sea, creo que cuando uno tenía ciertas misas, o sea, esto no me lo tomes seguro, porque eso es un creo que si tú tenías la medalla un día de esos que teníamos misa y tal, entonces como que te sentabas al frente o te sentaban como en un lugar diferente o algo así era. Como que no te creo que no te o sea, sí tenías como un rol protagónico en ciertas cosas. Sí, es que es eso, era una membresía, era un club exclusivo, membresía VIP Ajá. para ciertas cosas, Ah, básicamente. no, el club, o sea, no, el club exclusivo era como de ser ese grupo de como de favoritas del colegio. Eso sí era una Bueno, pero membresía las VIP. primeras que ganaban eran esas favoritas de cada Claro, salón. claro, claro. Sí. Entonces, y si, o sea, y tú sabías que tú estás en ese grupo de favoritas por ciertos sesgos muy marcados. O sea, por ejemplo, si tú estuviste en el nacimiento viviente, tú eras favorita. Paola estuvo, mi hermana Yo estuvo, yo no estuve. estuve. Yo fui angelito Mi hermana y yo también. fui y en Creo que no primaria, fuiste, no, yo creo que era preescolar, no yo sé si creo que era fuiste primaria o Virgen María, preescolar. ¿no fue? Yo fui virgen niña, sí, yo fui virgen niña, pero no Ajá, sé si eso era primaria, yo creo que era un poquito antes. Yo creo que fue kinder eso. ajá. No Si fue estuviste en el no fue nacimiento primaria. viviente, eras favorita. Si te escogieron alguna vez para ponerle la corona a la Virgen, fuiste eras favorita. Bueno, también para leer el Salmo y el Evangelio cuando teníamos misa, claro, ya en bachillerato, si te escogían para eso, para hacer esas lecturas, eras de las favoritas. Ujú. No, incluso en primaria también. Si cuando uno leía misa, ¿te acuerdas que uno hacía las peticiones? Y era típico que entonces entraban por el pasillo las niñitas que llevaban como las, vamos a decir, representaciones de Las esas peticiones. ofrendas, A todo. eso. Ah, bueno, ah, no, Si tú sí, llevas sí, ofre si tú llevabas ofrendas, eras también. favorita. ¿Tú crees que a mí sí alguna vez me lo pidieron? Chama, nunca, nunca. Mi mamá, yo le estaba contando esta vaina y me dice: "Pero como si a mí me llamaban todos los años en el colegio por ti, Oriana". Mi pobre madre, de Ay, no, verdad. no. Es que con Y bueno, Fabiana sí era así, o sea, Fabiana fue niña mater, Fabiana fue, o sea, mi hermana mayor, fue niña mater, estuvo en el nacimiento viviente, tuvo toda esa broma, estuvo en gaita, tuvo toda esa broma. Yo en nada, yo en mi mamá coño. mi mamá y aparte, ay, me da risa, porque sobre todo si tú tenías hermana mayor en el colegio, que era muy común, ¿sabes? Que los hermanos vayan al mismo colegio. Hay profesores que, ¿sabes? Tienen muchos años ahí que van a saber, tipo, quién es tu hermana cuando vean tu apellido y cosas. Entonces siempre, ay, tú eres la hermana de Fabiana, ¿no? Entonces como que me querían al principio y después cuando veían que yo hablaba mucho, lo que sea, ya no me querían. Coño. No Y yo era eso me lo igual. chama, eso era así. Era como una presión porque tenías como el legado de tu hermana, ¿sabes? Era como, yo me quité ese cuento hace mucho tiempo, pero sí. Yo fui esa persona con mi hermano, bueno, ya en Colombia que estudiamos en el mismo Ujú, colegio, porque pues, ajá, yo estudié en un colegio de puras niñas en Caracas y no estuvimos en el mismo colegio, pero en Colombia sí. Y ujú, sí, por ejemplo, eso sí, sí recuerdo como que, ay, tu hermana es Paola, no sé qué, que a él le decían. ujú. Y yo, Andrés, más te vale, por ejemplo, lead by example. Mi Y yo hermana le me metía la decía lo presión a él, pues. mismo, y yo no, Sí. era lo opuesto, chama. Es que yo era lo opuesto. A mí me regañaban siempre por hablar, o me cambiaban de puesto, o me ponían al frente. A mí me gustaba que me pusieran al frente porque me desconcentraba menos. O sea, si yo estaba al fondo, o sea, había demasiado ruido, demasiadas cosas, me desconcentraba demasiado. A mí me costaba demasiado eso. Pero si me ponían al frente, para mí era más fácil. Y especial que si te ponían en la primera fila. Porque habían filas que eran mejores que otras. También, Si sí. te tocaba en la quinta fila, o sea, en la que estaba siempre como del lado de la puerta y te tocaba de última, ahí tú, o sea, estás claro que tú no ibas a hacer nada el resto del trimestre No, total. No, 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 no. y siempre nos Nada, cambiaban de puesto cada trimestre, me acuerdo. cada Pero yo lapso. odiaba el lado, ajá, cada lapso, pues cada trimestre. Yo odiaba que me pusieran del lado de la ventana porque siempre o te morías de frío cuando había viento o te achicharrabas horrible.
Sí, también. cuando te pegaba ese sol, peor era en bachillerato, yo creo, pero sí. Y, eh, Yo algo y sí. que quería, o sea, por ejemplo, en esa época de primaria tuvimos también como profesoras que marcaron, como que ahorita Ujú, que, por ejemplo, empezamos el episodio hablando de la madre Baró, tuvimos, o sea, esas ujú, figuras de profesoras, de madres también que a que nos mí me marcaron. marcaron y como que, wow, o sea, personajes increíbles que recuerdo hoy por hoy. Y por ejemplo, en quinto grado me acuerdo de Fanny, una profesora súper dulce que le encantaba, o sea, estar con nosotras, Y uno se educarnos, acuerda de su ayudarnos. frase. Exacto, o sea, de todo, yo de Fanny, o sea, la recuerdo con mucho amor y toda esa dedicación que le ponía a su trabajo, a estar con nosotras, que de verdad que no debe ser fácil, o sea, uno trabajar con niñas, por Dios. Y niñas Y de de verdad quinto que grado. ella sí, que era es una fase quinto grado, ella es una fase como de Claro. desarrollo ahí y encuentro con el sexo opuesto empieza Y en quinto empiezan grado. las hormonas, y yo me acuerdo demasiado las frases de ella de cuando era San Valentín. Es que, ¿sabes? Hay profesores que uno tiene como la voz de ellos grabados aquí en la cabeza. Fanny es una de ellas. Ujú. Y yo me acuerdo demasiado cuando era San Valentín, que ella nos decía que uno tenía amiguitos, que uno no podía tener novios a esa edad, que no tenía amiguitos. Los amiguitos. Uno lo tenía, o sea, te lo juro, uno grabado, y la voz de ella la tengo aquí. Y bueno, Sí, sí, no, uno era muy uno tuvo profesores que uno lo marcaron mucho para bien. De la madre Baró me acuerdo cuando ella traía que sí, me acuerdo a veces que sí, me acuerdo demasiado de un calendario que alguien le regaló a ella, que era del Vaticano, que ella amaba ese calendario y nos los traía varias veces y lo guindaba ahí en el salón y se lo llevaba tipo de salón en salón. sí, tan bella, Era muy cuchi. tan bella, no, Eh, era muy sí, tú sabes que me acuerdo yo, que estas son como un poquito, y vamos a entrar como a las maldades de la edad, que los exámenes con ella eran que uno como que hacía el examen y uno como que se autoevaluaba. ¿Tú oye, no te acuerdas de es eso? cierto, sí, sí, me acabo de acordar de eso, sí. Ajá, uno se autoevaluaba y, claro, había chavas que a veces quizás tú estabas raspando, que uno caía como en tener que bueno, que ayudarse uno mismo un poquito, y claro, pero al mismo tiempo esa era como la parte de la honestidad y eso, y era complicado. A veces uno hacía Sí. trampitas, pero, ¿sabes? Era, o sea, era fuerte. Era fuerte porque es como que te estaban confiando por primera vez una cosa, ¿sabes? Y uno no quería que como fallarle, ¿sabes? Sí, como que qué tan exigente yo no soy conmigo, como que qué. Era complicado. Y bueno, o sea, yo, por ejemplo, chama, a mí siempre me iba mal como en religión, porque a veces eran o en ciertas materias, porque eran como que nuestros exámenes eran muy caletres siempre. Y yo nunca Sí. me podía aprender las En cosas religión caletres. sí, era así. Religión era caletre. Chama, yo me acuerdo el primer año que teníamos exámenes de fechas. ¿Tú crees que yo me acuerdo el día de la batalla de Carabobo? Nunca me lo he aprendido. O Oye, en sea, bachillerato yo con las fechas era un tema, era y así, no me acuerdo de ninguna. ninguna, chama. O sea, si me acuerdo 3 es mucho, o sea, y me acuerdo porque son días feriados que no trabajo en teoría, que la batalla de Carabobo también es feriado, pero pregúntame si yo me acuerdo qué día es la batalla de Carabobo, no existe. Entonces, oye, a mí siempre me iba muy mal en esos exámenes porque era muy caletre y yo no me puedo memorizar las cosas así. Si tú me pides que yo te analice proceso, que te haga exámenes de análisis, cosas así, me va buenísimo, pero caletre nunca. Entonces, Yo con tengo esas un cosas. recuerdo de eso, en una exposición que hice en quinto, Ujú, sobre chirinos, me acuerdo, en que yo tenía mi hoja para mi presentación, me la aprendí al caletre, que era como yo me aprendía las cosas, la verdad, o sea, no es que había otra, no tenía otra manera, de hacerlo, y obviamente cuando tú exponías no podías tener el papel. Medio me puse en blanco, chama, empecé a exponer y se me olvidó por completo, y yo me quedé así, obviamente, muda, y la ujú. profesora me dijo como que: "Okey, no lo tienes que decir tal cual, háblanos sobre lo que recuerdas de lo que, pues, hiciste y todo". ¿Tú crees que yo me acordaba de algo? No, chama. No, Es que no eso es lo pude. Eso malo, que marcó que mi vida y empecé a aprender de una manera diferente.
Es que, eso es lo malo de que nos enseñaron a aprender caletre, porque es que nunca te lo podías acordar, y se te olvidaba una cosa, y ya se te olvidaba el hilo Y de todo ya. lo demás. Entonces, el no aprender como por procesos, que también, es que bueno, que también cuando uno estudiaba historia era mucho así, de que uno aprendía caletre, y luego cuando tú empezas yo entré a la universidad, yo volví a ver historia de Venezuela, historia universal, volví a ver todas esas materias en la universidad, pero claro, los profesores nos explican de otra manera completamente diferente, sino que nos enseñan como por procesos y como la historia en verdad tú la tienes que entender, no por fechas, sino como por procesos históricos y por temáticas, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ver la parte de la Revolución Francesa, las independencias, todos esos procesos, entiendes que eran como por temáticas que tenían auges en esos momentos. Entonces, eso también, chama. Y hablando de profesores que nos marcaron, también hay profesores que nos marcaron muy para, o sea, para bien, que nos dejaron unas lecciones muy bonitas, que uno se acuerda de ellas con mucho cariño, y también hubo el caso opuesto, y eso ocurre en todos lados. Y yo me acuerdo, hablando de maldades de la edad, que hubo profesores a las que uno, como, vamos a decir, como salón, como promoción, de verdad uno en definitiva no quería. No, para nada. Y yo creo que tú te acuerdas de algunas, o sea, tenemos que estar pensando lo mismo. Y yo me acuerdo que, chama, nosotros hacíamos inventábamos mucho, decimos mu en ver dentro de, líneas generales, yo creo que éramos chamas sanas, o sea, yo he visto cosas que han hecho en colegios de varones, travesuras que, chama, que eran, o sea, iban directo a lo que era destrucción de propiedad, pero nosotros también hacíamos nuestras travesuras, y yo me acuerdo con una profesora en particular que ella nos pedía que le llenáramos el vaso de agua y tal, y habían chamas que hacían maldades a la hora de llenarle ese vaso de agua. No le llenaban tipo agua del bebedero, sino que le llenaban agua de lavamanos o le ponían que si tiza en el agua para que porque alguien nos dijo que si tragabas tiza te daba fiebre, entonces para que no viniera a darnos clase y hacían eso. O peor, que yo me acuerdo de historias peor, pero no las voy a contar porque me da cosa. em, y yo me acuerdo mucho también de una vez que hicimos una travesura, eso fue en mi salón, que le puse a alguien se le ocurrió ponerle un chinche en la silla de esa profesora. Y yo tengo la imagen así grabada, pero grabada, así como un chip, que o sea, que lo puedo proyectar, de la señora sentándose en el chinche y se levanta, claro, del dolor del susto, y todas así paralizadas, y que me acuerdo que nos tuvieron como 2 horas la supervisora de grado, pues, chama, y nos han tenido regañadas ahí como 3 horas paradas, porque claro, fue una chama que lo puso, pero todas las demás sabíamos y no dijimos nada. Todas nos callamos, nos hicimos la loca porque nadie quería esa profesora. Y sí, chama, loca. Pero y O eso sea, luego era el castigo para descubrir quién había sido. claro, te dejaban ahí por horas, o cuando me acuerdo que hubo una situación, o no sé si pudo haber pasado como 1 o 2 veces, que capaz se le perdía el teléfono a alguien, entonces pensaban que era que alguien lo robó, y nos sacaban a todas, nos paraban afuera, tipo en fila en el jardín, pues, o afuera en el pasillo, ahí y ellos iban revisando todos los bultos, que también era como un poquito invasión de Sí. privacidad, pero sin Pero eso comentarios. pasaba, a mí también me acuerdo que pasaba que se desaparecía un teléfono o algo y a mí me pasó, y con esa profesora que estás diciendo, Ujú, que yo tenía efectivo en mi cartuchera ujú. y me imagino que fui al recreo o algo y no volví a ver el efectivo. Y fue un tema, o sea, y obviamente el efectivo no lo vas a conseguir por más que, ajá, dime tú conseguir efectivo, un teléfono más, es Claro, más porque fácil en teoría, pero el bueno, y tú saber de efectivo, quién es, pero ¿cómo sabes tú de quién es el efectivo? O sea, como exacto. si tú tienes 10 bolívares y yo los meto en mi billetera, ¿cómo sabes tú que no eran míos? ¿Sabes lo que te Eso, quiero decir? exacto. Sí, No hay sí, manera. no se puede, no. No Pero sí, hay yo me acuerdo de los castigos de esa época, y eso era como una vergüenza, estar como ahí 2 horas ahí paradas, y era ese tema, el regaño de las profesoras, o sea, pero al final nadie o sea, creo que nadie lo dijo y nadie lo iba a decir, ¿sabes? Como que porque éramos como que estábamos encompinchadas también un poco contra esa profesora. sí, sí éramos nosotras éramos bastante en ese tema de sapear a alguien como que no.
no, éramos bien, Pero las éramos bien. profesoras sabían quién era, como que no las íbamos a engañar nosotras, la verdad, yo creo No que no te no la ellas no podían acusarla así, tipo: "Fuiste tú", pero se exacto. imaginarían. Y lo Sí, peor es que no. el cuento del vaso y el cuento de Chinche fue la misma persona. Que siempre Ay, era como Dios. siempre hay una chama, siempre hay alguien en los salones que, chava, que tiene como mente macabra para eso, para inventarse No, esas bromas. total. ¿Tú crees que No, yo me sí, inventaba ni eso? A mí se me ocurrió esa broma, no. ni de Eh, loca. Y eso me acuerda, por ejemplo, eso creo que fue como en quinto o en sexto. Eh, y me acuerdo que ya en sexto, como que algo que nosotras hacíamos era, nosotras hacíamos como que un acto para que nos estábamos graduando básicamente de sexto y llegamos a empezar ujú, bachillerato. Y generalmente se hacían actos de películas de de princesas. Disney. O sea, esa Ujú, promoción hacía actos. Y me acuerdo que vimos una promoción que hizo La Sirenita. ujú. Creo que hubo una que hizo La pro Cenicienta. la promoción de arriba creo que fue Cenicienta, creo que fue el cuento. 2 Y más arriba fueron nosotras Sirenita. sí. Por Ujú, ejemplo, ese año que hicimos eso fue el año que salió La Princesa y el Sapo, la de Disney. ujú. Y esa fue la película que hicimos. Y yo hice a Tiana, Princess Tiana, Que esa cuando era era otra humana. manera. Esa era otra Yo manera de que tú empecé saber ahí que eras consentida, de si tenías un rol protagónico exactamente, en esa obra. exactamente. Y eso era súper chévere, como que hacer esos actos, me acuerdo que lo hacíamos en inglés, Ujú, y lo grabábamos antes. No era como que en nuestro vivo. audio no era en vivo, y lo grabábamos antes, era súper cool. Me acuerdo de eso, de todo lo del vestido. Me acuerdo que una mamá de una de nuestra promoción era diseñadora y todo, creo que sigue siendo diseñadora Ujú, y me hizo el vestido porque tenía que ser como, primero al principio de la película, ella es como chef, mesonera, tú tenías el vestido entonces princesa azul, creo. era como Ah, verde, verde claro y azul. Y ajá. luego hay como una fiesta de disfraces, que es cuando llega el Prince Naveen a New Orleans, y ella como que su amiga Charlotte le da como que un vestido de princesa. Entonces yo me cambié de ese vestido como de mesonera a uno de princesa, que era básicamente como que una capa, una cosa gigante, Ujú. bellísima, o sea, bellísima, bellísima, me acuerdo de eso, y dije, esto lo pudiese usar para Halloween ahorita, si lo tuviese. Chama, no, es que tú tenías disfraces cool, ahí me chocó el mío. Yo estaba picadísima con esa obra, yo estuve picadísima desde el principio, porque aparte mi personaje era un pescador, que yo aparecía 3 segundos. O sea, 3 segundos y mi disfraz era la cosa más chimba, eran cosas de mi casa, era que si un blue jean que me remangué, una franela de cuadros, una camisa de cuadros, botones. Era aburridísimo. Mi personaje era chimbísimo, entonces, aparte que supone que eran 3 pescadores, una de las chamas, tipo, dijo: "Yo no quiero estar, yo no quiero esto, papel", me pareció chimbis y se fue. Y yo estaba casi que hacía lo mismo, pero ajá, no podíamos ajá. Nada, Y en sí. verdad era hasta más chévere, o sea, porque o tú podías tener un personaje que hablaba y tal, o tú podías ser parte de un baile de la obra. Era más chévere ser parte de un baile de la obra, porque tenías un disfraz de esos que sí, había de mi salón eran las luciérnagas, me acuerdo. Entonces tenían como la cola de foamy, no sé qué. O sea, como que tenías en una malla verde y tenías como una cola de foamy, no sé cómo te la hacían. Era más cool eso que, que los bermudas que yo me remangué. Era chimbísimo. Sí. Y aparte que uno es chiquito a esa edad y yo estaba picadísima, yo estaba bravísima. Toda la Yo hora. me acuerdo a mí como de todas esas personas que hicimos como papeles protagónicos, Ujú, mi favorito, o sea, que fue algo como que increíble, fue el show que era el personaje de la película Mama Odie, que lo hizo Lele de nuestra promoción. O sea, yo buenísimo. recuerdo eso demasiado vivido. Ese personaje es cómico, Lele era súper cómica, súper extrovertida, eso era todo el mundo riéndose, hizo un papel Ujú, increíble, luego el baile. O sea, me acuerdo demasiado como que de ese momento, como que esa actuación de ella, que era como que, o sea, era ella y el personaje eran como que una persona y fue como que me bueno. encantó ese papel de él. Yo no me acuerdo de todos los bailes, o sea, me acuerdo, por ejemplo, que el de mi salón era el de las luciérnagas, porque habían como 4 o 5 bailes, habían varios. Habían las luciérnagas. Me acuerdo que las chamas que eran gimnastas olímpicas de nuestra promoción, que hacían gimnasia olímpica, ellas fueron como las sombras del vudú, y entonces hacían como que de las sombras y las bromas, y tenían como una malla negra y ya ese era el traje de ellas.
Eh, sí. No O me sea, recuerdo tenía que haber otros, pero no me acuerdo. claro. Capaz había uno de Animales del Pantano, pero ese era seguramente, capaz, o segura había otro de chamas vestidas así medio de princesa o bromas, cuando era la broma de los bailes de disfraces y bromas. No me acuerdo, Pero pero ese show a mí me gustó. en verdad no Fue fue de como verdad. que de los actos, o sea, vamos a decir, de todos los actos que nosotros llegamos a ver, no era el más chévere el de nosotras. Bueno, no sé, ahí sí difiero, a mí sí me gustó, Ujú. porque me gustó que hubiésemos agarrado una película como que nueva, como que no había una Ajá. referencia, por ejemplo, La Cenicienta, quién sabe cuánta cantidad de promociones ya había hecho La Cenicienta, Ujú. igual con La Sirenita, o sea, como que ya habían otras promociones, nosotras fuimos la primera en poner Sí, el estándar eso de La sí, Princesa y el Sapo. eso sí. Pero no sé, o sea, por ejemplo, la Sirenita me gusta más como princesa, o sea, como la Sí, historia, eso, sí, que La Princesa y el Sapo nunca, aunque la música es muy buena de La Princesa y el Sapo, que eso sí lo voy a decir, es muy, muy buena, como que la historia, no sé, no fue nunca fue mi favorita. Pero la promoción de mi hermana tuvieron una película muy cool. Ellos fueron Toy Story. Y mi hermana fue el pingüino. Tenía su propia canción y su propio baile y todo. ¡qué ¿Qué es lo que cool! te digo? ¡No! Tú sabías que mi hermana, como era de las consentidas y de las favoritas, la coordinadora de esos grados, le dejó a mi hermana escoger el personaje. Entonces, mi hermana dijo que ella quería ser el pingüino, porque ella tenía su propio baile y broma al final. O sea, que cuando al final de Toy Story, cuando canta el pingüino y broma. Sí, Entonces, ¿tú crees que a mí nunca me qué dieron la buena elección esa. de ser el pescador del carrizo? No, nunca. O sea, no. Yo me acuerdo que eso cuando lo eligieron, la coordinadora entró al salón y dijo quiénes iban a tener los papeles y que este salón, y ella tenía la lista. Ujú, Entonces decía, yo era que en sexto, no me acuerdo qué sección era en sexto. Yo generalmente era la A. Yo era ujú. sección A o sección D por el apellido. A veces me ponían en la última. Sí, no sé. Pero Y no, yo mira, tampoco me acuerdo. yo notaba. Yo me acuerdo es que yo no me acuerdo nunca de mis secciones. Yo solo sé que en quinto grado yo tenía el salón más chévere, que era uno de los o sea, que estaba enfrente de la cantina. Porque salíamos directo y eso era, siempre llegábamos de primeritas. Porque De si algo una. sabes, es que eran las carreras que uno se Yo no echaba para estuve llegar de ahí. primero a a la cantina. Yo Era lo estaba máximo. pegada a la calle del otro lado. Siempre estuve como que de ese lado de la calle Que que veías para abajo a donde llegaban luego a ajá, recogernos. no, Yo siempre vi eran los ahí. mejores. Y bueno, avanzando, ya va. Vamos a otro tema muy icónico de esa época, donde me explicas las modas de esa época. Que, por ejemplo, la pollina, el corte de pollina de ese momento era grave, grave, grave. O sea, Eso yo creo que dependía del tipo de pelo, porque la gente que tenía el pelo así liso, baba, era yo esa lo pollina tuve. que tú dices que es así como de lado, así como cortica. Yo Y habían porque, unas ajá, mejores o siempre he tenido peores. esto. Exacto, o sea, era una locura. Yo me hacía como que yo tratando de entrar en la moda, yo lo que hacía es que yo me agarraba este mechoncito que ven acá de pelo y me lo dejaba como así. Bueno, era como un poquito más, ajá. Te Yo me hacías una cola y hacía te un dejabas el mechón. moño y yo me dejaba, pero espérate, eso era así, o sea, que no se me viera el ojo, así. Yo me Entonces, si acuerdo de tomaban una eso. foto, yo tenía mi moño, pero yo tenía así. Y de repente hablando, y yo tenía mi pelo así, Yo me mi acuerdo de mechón esa ahí. época. No, yo tuve pollina, pero la mía no fue tan grave. La mía, dentro de todo, estaba cortada bonito, estaba cortada bien. Porque había gente que era como la pollina que te la cortaban recto así. Y claro, esa pollina iba en la mitad de la frente y era como cortar recta así. Esas eran las Era como peores. de ladito, era como un Ajá, poquito como era como diagonal la media cosa. frente. Era Ajá. terrible, era terrible. Qué feo. Y Gracias a Dios. bueno, también un poco esa parte de la moda, también los bolsos, o sea, Dios mío, que uno se sometía a algo tan pesado y uno agarraba su bolso muy orgullosamente de Abercrombie, de Hollister, su bolso tipo California. Eso es un bolso de playa y uno iba al colegio con un bolso de playa Claro, y uno básicamente tenía a meter 400 todo, libros y cuadernos y la cartuchera y todo, y uno metiendo demasiada todo ahí. cosa. Yo creo que de ahí fue que me salió escoliosis, chama. Me descubrí de escoliosis este año. Y yo creo que me salió de ahí. No tengo dudas, de verdad, porque eso fue, y eso siempre iba pesado, y eso fue un Y poco vamos de años. así. Claro, chama. Enorme. Eso fue un poco de años. Después en bachillerato fue un poquito mejor, pero igual uno, aunque tenía bulto, bulto, es que o tú tenías bulto o tenías esos bultos que eran como Kipling de lado y tal.
que Fabiana tuvo de esos, y esos te olían yo lo compré, yo lo tuve un año y me dolió tanto la espalda con ese bulto del Carrizo que me fui por Morral después. Los mejores eran cuando uno estaba Sí. como en segundo grado, que uno usaba de ruedita, eso era lo mejor. Sí, ya después uno quería ser cool y llevar una cartera tipo bolso que el uno lo que hacía era destruirse del pero es que uno no pensaba en el peso, uno decía: "Bueno, todo el mundo lleva este bolso, yo lo Es voy a que si no usar". lo tenías, tú no eras cool, tú no pertenecías. Exacto. Y, chama, todas las camisas que teníamos tenían que ser de Abercrombie o Hollister. Y yo te voy a O decir algo, y es Aeropostal, con el logo así o gigante, American las Eagle letras también fue gigantes. una. Las chemises de esas También. marcas, las camisas de estilo Bella Swan, que eran pegaditas, con los botones así como hasta aquí, que uno usaba debajo una camisa de tiritas, que siempre las tiritas eran encaje. Y yo no sé por Uno hacía qué, capas. ajá, uno hacía capas. Y esas tiras, yo no sé si es que uno no tenía tetas en esa época, pero como que siempre eran muy largas. Entonces uno se las estaba como acomodando a cada rato. Éramos unas niñas, eso no era como para nosotros. Ahorita sí, creo, a ver, Crombie Hollister, si hacen ropa, tú ves la ropa Twin, XS y es una cosa para muñeca, o sea, es una cosa chiquitica, esa es la que usa mi pero antes primita. no. Que de hecho, mi amiga María José tiene una hermana menor que está ahorita en primer año de high school. Y la moda de ella, o sea, tú sabes que uno está viejo cuando la moda de tu juventud vuelve. Entonces, ahora la moda de ella es ir a comprar esas camisas del estilo Bella Swan ahí en Hollister y Abercrombie. No, ¿y qué? Y mi primita, o sea, yo tengo una Volvió. prima segunda que tiene, ¿qué? 8 años, 9 años, o sea, ella está en middle school. Chama, esa es la ropa que ella usa. Y yo, estoy Todo vieja. vuelve, la moda es cíclica, definitivamente. Yo luego veo esas fotos ahorita y yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, no, ¿cómo Deberíamos se me insertar unas ocurre? imágenes. Voy a meter imágenes en la Totalmente. edición de este video, voy a meter imágenes de las modas de esa época de la pollina. Me vas a tener que mandar algunas imágenes tuyas porque yo no voy a pasar pena sola. No, of course, no, of course. Y a ver, Em, también entre la moda, también el tema de los Blackberries. O sea, uno ¡ah! tenía que tener un Blackberry Sí, conjunto, o sea, todo era la expectativa. Llamaba al Blackberry. yo me acuerdo como empezando primaria, que era la época de los flip phones, o sea, de los de tapita. Y eran un Motorracer, y si tú eras, wow, millonaria, tenías un Motorracer 2. Los Y uno Motorracer las eran empezó a llevar increíbles. al colegio y tal, y uno mandaba, o sea, empezó como esa fue la época de empezar a textear, y eran como por caracteres y los SMS, y uno lo tenía muy limitado, y entonces TKM, y uno escribía así, todo Uno abreviado abreviaba horrendo. todo. Tú sabes Y que cha yo ahorita, como por un tema de que quiero mandar un mensaje rápido, estoy empezando a escribir así otra vez. La T, solo la T, la K, o si sí, me no, como y yo, ya, cero, yo cero no tengo que tener yo ortografía también, pero el listo, autocorrector mandado. me lo agarra y me lo arregla. Entonces, o sea, Yo sí como lo que yo lo mando escribo así así, la Q, pero y te lo yo lo tengo corrige. activa y me lo corrige. No, lo peor es Eso cuando era escribo súper cool. una palabra y me la cambia por otra que no tiene nada que ver. Dígame, por ejemplo, como decir: "Ay, pásame tu bebé pin". Yo creo que eso debería volver, porque, o sea, en vez de dar el número, bueno, ahorita uno ni siquiera se da el número de teléfono, o sea, tú das tu Instagram o lo que sea y ya te siguen en Instagram y tú te hablas por DM y ya con Eso la me persona. choca. Pero el bebé pin era como que un poco como que secreto, sí, aquí, pero no era todavía tu número de teléfono. Era increíble, o sea, No, no, amazing. tú sabías que un chamo te estaba chanceando de verdad cuando te pedía tu bebé pin, tu pin. Qué época. Exactamente, esa era Y la ese era clave. chanceo. Wow. Y me Y tú pasó y yo actualizabas estaba tu que estado como Messenger, que tú actualizabas tu estado, todo tu nombre, tu esa foto. época, tú sabes que yo amo nuestra cosa de generación porque nosotros tuvimos como que un mix de muchas cosas millennial con Gen Z, entonces vivimos como Sí, una época bien interesante, bien cómica, que teníamos internet, pero no era demasiado. Entonces, tipo, sí, lo de Pepe Pin era buenísimo. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que también cuando estábamos como en esa época del segundo edificio, fue cuando empezaron a salir no solo los BlackBerry, sino también los iPhone. Y yo heredé el primer iPhone de mi hermana, porque mi hermana cambió a un BlackBerry que ya estaban de moda, y me dieron a mí el iPhone de mi hermana, y yo era así como que, o sea, porque era soy como un lo teléfono máximo. táctil. Y los teléfonos que yo siempre Sí, quise tener eran los que eran, o sea, que tú lo podías usar vertical, pero tú lo podías poner horizontal y levantabas y tenías como todo el teclado abajo, que era eso medio era flip. súper cool. ¡Ah! Sí.
Que uno los veía que sí, en las comiquitas y uno está ahí que, yo quiero. Mi mamá me acuerdo que tenía una línea aquí en Estados Unidos y ella tenía ese teléfono, así flip. Cuando veníamos para acá, ella tenía ese teléfono y yo, mamá. Era increíble ese teléfono. Chama, Bueno, sí. que Y las recuerdo mi modas primer iPhone, me ujú, acuerdo que fue el iPhone 4. O sea, que me era el acuerdo, yo no sé bloquecito, por qué el tengo el ladrillito. número, o sea, aquí grabado me acuerdo que fue, porque me acuerdo que lo había hablado con mis papás, no sé qué, ya me lo iban a comprar, me acuerdo que fuimos a la Digitel del Tolón toda la tarde a que el teléfono, la línea, no sé qué, y me acuerdo que yo tuve ese teléfono, y yo, qué Yo belleza. también me acuerdo. Yo me acuerdo el día que mi papá me buscó al colegio para ir a comprar mi primer teléfono, mi primer celular. Y yo era, o sea, porque Wow. me lo hicieron de sorpresa, yo no sabía que me lo iban a dar y yo creo que yo no lo estaba pidiendo, capaz sí. Y mi papá me dijo: "Bueno, vamos a ir a comprar tu primer teléfono ahorita", y fuimos, creo que fue al Sambil, que había Qué una cool. Movistar abajo. Era muy ¿Y qué cool edad cuando uno le tendríamos hacían eso. nosotras cuando tuvimos teléfono? Bueno, es que, a ver, tener un teléfono en ese entonces no es lo mismo que tener un teléfono ahorita. Entonces es como De que teléfono no lo había mismo. acceso a tantas cosas. Era como que, bueno, mensajes, llamadas, los jueguitos que sí de Snake y Ujú. tal y ya. Pero no recuerdo a qué edad. Bueno, en verdad, tipo, si lo comparamos con hoy en día, éramos demasiado jóvenes. Yo creo que tendríamos 9 años, 10 años. Hoy Yo en creo que día, yo no sí. le doy a un Ujú. niño de 10 años, o sea, yo no le daría 10 años Exacto, ¿no? a mi sobrino un celular ni de broma. También es que no habían los peligros que uno tenía en esa época. O sea, en esta época no habían hay mucho más peligros que lo que nosotros teníamos en ese momento. Eso es verdad, si no había tanta como exposición y tal, que si fotos y que todo el mundo viera las fotos que tú tomabas, eso no pasaba, No, porque no uno se había tomaba redes fotos así. y se las tomaba para uno y se quedaban en el Y si acaso las montábamos en MySpace. Yo en no, yo no tuve MySpace, MySpace, yo fui directo para Facebook. yo tenía mi MySpace con mis, tú ponías las canciones que te gustaban. Me acuerdo que yo ponía, le hacía, compartía historias de romance y todo lo que se iba poniendo o saliendo, yo lo compartía ahí porque era como una especie de repost que tú Ujú, podías hacer, podía compartir fotos, todo. Yo ponía, pero no era como que hablaba con gente, ujú, no tengo ese recuerdo de hablar con gente a través de MySpace, sino que usaba Messenger para eso. Pero ujú. MySpace era como que mi portafolio de que, bueno, esta soy yo, Tu conóceme. blog. Mis canciones favoritas, esa broma. Yo no escribía la verdad que nada, compartía fotos, yo editaba fotos en Picnic. O sea, con los 800.000 Mencionaste. filtros, todo eso se lo ponía, filtro azul, esa letra horrible, o sea, a lo loco. Yo me hacía mis Yo ediciones todavía y las ponía tengo esas en fotos en MySpace. Yo no sé si todavía hay. Facebook. Yo me rehusé. Tú sabes que hay mucha gente que cuando creció, en bachillerato y broma, como que hizo limpieza, todas esas bromas. Yo las mías las conservé todas, creo que las puse en privado. O capaz si te metes en mi Facebook las vas a conseguir todas. Chama, yo editaba demasiado en Picnic, era Yo horrendo. también, Era sí. demasiado piedrero. Ay, No sé qué no. habrá pasado con esas fotos mías. Capaz Yo sí tengo. todavía Picnic existe y me Ajá. acuerdo del usuario o algo. No sé dónde estará alojado eso. No. No, creo que no existe, porque acuérdate que eran como plugins a Facebook. Pero hablando de modas, ya, explícame, ¿tú te acuerdas de la época de los cintillos? Porque esa era la época de los cintillos, uno se creía Blair Waldorf, y A uno mí me compraba unas encantaba bromas los, con sí. plumas de pavo real y broma, yo tenía unas así. Vamos a poner una foto mía, yo tengo una foto mía con un cintillo así que me encantaba, era negro. Y Ujú, yo recuerdo que, por ejemplo, a mi mamá le gustaba mucho una tienda en el Tolón quedaba en el quinto piso que se llamaba Blues. marica, Y ahí mi mamá compraba que si zarcillos, tal, pulseras, lo que fuese. Y yo me acuerdo que yo iba por los cintillos. No es que tenía muchos, creo que no se ujú, conocía esa tienda por los cintillos, pero yo ujú. compraba cintillos ahí. No, Y esa tenía la esa, colección. yo me acuerdo de esa tienda, creo que en el San Ignacio también tenían una, yo iba a la del San Ignacio, Sí. y yo iba mucho con mi hermana y mi mamá, porque nosotros vivíamos ahí cerquita. Y yo me acuerdo de esa tienda mucho. Bueno, yo todavía tengo unos zarcillos de ahí, un día me los voy a poner. Si no uso audífonos, me los pongo. Que Póntelo. guindan, son unos corazones azules. ¡Ah! Y todavía están ¿Y esa tienda todavía bonitos, existe ojo. allá?
¿Esa tienda Yo todavía creo que existe no, ya? yo creo que no, hay muchas cosas que cerraron aquí con el tiempo, creo que no existe, pero yo me acuerdo mucho de esa tienda porque en quinto grado, que fue creo que uno de mis años favoritos, tipo, si tengo que escoger uno, de primaria creo que quinto grado fue mi favorito, eh, y yo me acuerdo que tuvimos, ¿sabes? Que teníamos los concursos en la semana del colegio, que teníamos los concursos tipo de escribir cuentos, de dibujar, de bla, 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 un montón de cosas. Después en bachillerato tuvimos también de fotografía y broma. Pero yo me acuerdo que en quinto grado yo participé en el de cuentos y yo escribí, y era, me acuerdo que era un cuento de mar, como temática marítima y no sé qué. Porque ellos te daban unos parámetros que tú tenías que seguir para esos cuentos y esas pinturas y bromas. Y yo me acuerdo que yo puse de pseudo porque eso tú participabas de manera anónima. O sea, los profesores no sabían a quién estaban, eh, ¿sabes?, eligiendo. Y mi seudónimo fue Blues, por la tienda, no sé, me sonó bonito Me y que ahí encanta. está. Y Si gané a el alguna segundo de lugar. ustedes les gustaba también blues y compraban ahí, por favor, déjenos saber en los comentarios aquí, Chama, porque yo sé que debe haber más de una fanática de esa tienda que le gustaba ver sí. todos los accesorios y toda la Hablando de bisutería. de locales icónicos, por ejemplo, yo nunca fui a Diversity, esas bromas así. ¿Qué? No, Oriana, ¿cómo así que no fuiste a Diversity? ¿No te Nunca llevaban? Ni a fui, Dinotrópolis, yo fui. tampoco fui. Dinotrópolis era más chévere que Diversity, en mi opinión, pero me quedaba más lejos porque era en el Marqués. O sea, me acuerdo de algún momento ver la entrada y tal, y ver el dinosaurio, que era como una caricatura, Ujú. pero no me o sea, yo no me acuerdo de entrar a Diversity ni a Diversity lo cerraron hace poco, de hecho, me dio dolor, fue como triste. Qué Ellos estaban chimbo, en el no, San Mil a hasta mí me cenar y el gustaba. local sigue ahí, pero bueno, eso lo cerraron y pusieron un mensaje como que súper es como cuando cerró De Toys chao. R Us. ¿Tú no te acuerdas cuando Oye, cerró? sí, como una Que cosa nostálgica y uno y que, Ay, a mí me oh, que no. era la jirafa, el logo de la jirafa, diciendo y que bueno, creo que todos los niños Qué crecieron. bye. Cállate, chama, yo lloré porque, o sea, fue como que a mí me arrebataron algo, o sea, ay, no. Aparte que era una No, no. experiencia tan cool de ser niño, ir a una juguetería, o sea, que eso no te lo quita nada. O sea, No. había como sentimientos de esa edad que eran demasiado como, uno, ir a una juguetería y dos, por ejemplo, cuando uno se sentía por algún motivo como especial en el colegio, tipo cuando era la semanera, a mí me encantaba, A mí no me gustaba hacer la semanera. No sé, siempre había, porque no eras la sé, yo quería asistente. estar, sí, o sea, buscar la tiza y pasar la lista. Me recuerdo que no me gustaba porque generalmente me tocaba en la semana del colegio y se hacían muchas actividades y tenía que perseguir a las profesoras para que firmaran la carpeta de que asistieron a clase o lo que sea, y yo nunca conseguía a nadie. Y yo, qué fastidio esto. Esto no es problema mío, nadie me está pagando por esto, pero bueno, lo tengo que hacer. Yo no, a mí sí me gustaba porque era como que era diferente. O sea, por lo menos podías salir del salón, ¿sabes? Si estabas aburrida, entonces te ibas del salón un ratico, entonces era algo diferente, por eso a mí me gustaba, a mí siempre yo me acuerdo que yo siempre tenía el mismo número de lista, yo siempre era como la 13, 14, 15, siempre esos eran mis números, pues yo estaba en el Yo medio. estaba por los 20, yo era como 21, 22, yo estaba por ahí siempre, Ujú. en de Yo número siempre de estaba con lista. Patty, sí, tipo, Patty siempre estaba, Ah, tipo, estabas para allá. yo sé y siempre nos tocaba muchos salones juntas, creo que con Patty me tocó hacer la comunión juntas, eh, Sí, porque en la comunión sí me acuerdo que a los salones todo estaba, así nos pusieron por apellidos. Me acuerdo que la sección A eran los apellidos que empezaban de la A, que iban como capaz hasta la D o la E. no, creo que Y lo yo estaba en la mezclaban. sección D, sí, en la primera comunión estoy muy segura. Y yo estaba en Ujú, la sección D y yo estaba con la gente de apellidos casi que desde la T hasta la Z, ajá, que era como ya los últimos. Y entonces ese fue la única vez que no estaba como que tan abajo en la lista, ujú. sino que estaba un poquito más arriba porque no había apellidos con ni de A, ni de B, ni de C, ni nada. Pero, o sea, lo que te quiero decir, con esos momentos uno se sentía así como importante. Y me acuerdo con la primera comunión, cuando íbamos a hacer las prácticas y eso, que salíamos a la calle y uno así en su vestido blanco como una novia, Pero ya va, y uno iba espérate, ya, así. ahí hay otra cosa. Nosotras, la iglesia donde fue la primera comunión quedaba cerca de nuestro Ujú, colegio. Entonces nosotras íbamos a practicar a pie y ujú, íbamos así. Que resulta que esta iglesia también sigue quedando al lado de un colegio ujú. mixto.
o sea, Ujú. niños y niñas. Y eso era una emoción también cuando íbamos para allá, porque ellos nos veían a nosotros llegar. Había gente de ese colegio que nos conocía a nosotras, viceversa. Entonces se volvía a veces un desastre, nos veían llegar, nos piropeaban todos. Y eso era una cosa, ay, vamos Era a que pasar al lado del colegio. O sea, exactamente. Silbido, toda cuestión ahí, todo el mundo, ¡ah! y uno, Ya chamo, ¿y vamos a llegar. cuántos años tenía uno ahí? Como 9 años. Repito, Lo mismo. uno no tenía edad para estar así de, o sea, Sí, de nada, calentudo, te lo juro. nada que ver, o sea, entre esto y la experiencia del odontólogo, pero eso era una emoción cuando íbamos a practicar para la primera comunión, déjame decirte, No, y que no era por la uno, Eucaristía. no, y yo me acuerdo el día de la primera comunión, nosotras salir en ese vestido, porque era la primera vez que íbamos con el vestido blanco. Entonces en ese Sí, vestido blanco, no sé qué, nos sentíamos así tipo, permiso, voy pasando. Que pararon, me acuerdo, el tráfico en la principal para nosotras pasar. Porque aparte creo qué que salimos bonito. desde abajo, no, o sea, no Sí, salimos desde de abajo, bachillerato, sino desde abajo de salimos la desde parte de abajo, salida. ajá, sí, Que, o sea, que aparte de esa una salida, cuestión. ese lugar de salida era icónico porque tenías los banquitos de colores y la broma, que era mi infancia. O sea, no, Sí, y es esos que, banquitos ahí uno esperaba a que te buscaran. ya va, ¿y dónde me dejas también para la primera comunión? ¿Dónde me dejas la feria de ciencias? Porque habían Oye, unos temas increíble. cool, habían unos temas, o sea, todo el mundo quería tener un tema cool, y habían temas que eran muy cool, y habían temas que eran como muy nulos y bromas, y todo el mundo quería uno cool. Y todo el mundo quería estar en Bueno, un pero salón. uno los escogía también, o sea, uno como que veía, uno escogía su tema, claro, luego después cuando uno hacía todo el trabajo y eso, uno capaz habían Veías. unos que llamaban más la atención que otros y tal. Yo me recuerdo que el de mi grupo Ujú, hicimos uno que era, bueno, se llamaba los huesos flexibles, básicamente, que era que el hueso no se iba a romper, sino que era flexible y era como, sí, pues se podía doblar y no se rompía. Y era ujú, como que le poníamos vinagre y tal, y como que explicábamos toda la parte científica detrás de eso. Y era muy cool porque pues tú exponías y teníamos los huesos ahí e invitábamos a la gente que estaba viendo de otras promociones a que agarrara los huesos y les hiciera así. Y obviamente me recuerdo que había una niña cruel que sí se le pasó la mano doblando el huesito que tanto nos tomó meter y hacerle toda la broma y sí lo rompió. porque Obviamente que se ese te eso va a romper si le das con todo. claro, porque aparte eso tenía que estar como una semana en vinagre, y obviamente, si Sí. habían hecho que si nada más 1 o 2, ya no les daba. No, sí teníamos varios, pero no importa, me dio mucha rabia que El pase. mío fue cool, y yo me acuerdo que, o sea, es que además como que habían como lugares donde tú puedes hacer tu presentación, porque aparte tú eres en la parte en la área de salida de primaria. Si tú tenías uno de los salones, era muy cool. Yo estaba en un Sí, salón yo estaba en un salón y y mi tenías video tema beam. ajá, yo me acuerdo, yo estaba en un salón y yo tenía, o sea, teníamos videobeam y nuestro tema era chévere porque era de fluidos no newtonianos, o sea, que no se o sea, comportan como su estado, o sea, su estado, pues. O sea, teníamos, básicamente que si tú mezclabas agua y maicena, creas o sea, si lo haces en las cantidades correctas, creas para que parece como una masa de panqueca, una mezcla de panqueca así como, y si tú le lanzas, por ejemplo, una pelota, la pelota rebota, y si tú le metes la mano suave, se te hunda, pero si le pegas, ¿sabes? No te deja, es como pegarle a una mesa. Entonces, era cool el tema, y bueno, pero yo me acuerdo que cuando nos reuníamos para hacer esa broma, fue en mi casa, los 400 kilos de maicena que habremos gastado, y de agua, y el desastre, y limpiar esa cochinada después, o sea, ay, no. Yo me acuerdo que yo lo hice porque una vez en mi casa hicieron pollo de Ujú. almuerzo y ya tenía ahí el hueso. Y yo, y que listo. Y la Mi señora que amiga trabajaba en mi Larity casa, que yo que no botes eso, no lo botes, ujú. dame todos los huesos estos que los necesito. Entonces, ahí fue que hice un montón de huesos. Me acuerdo que teníamos un montón y de ahí agarramos los que más flexibles eran y eso y pasaron la prueba. Chama, después hay que hacer o sea, nosotras cuando hablamos de este capítulo decimos que lo íbamos a dividir, porque habían tantos recuerdos nada más de primaria y tantos de bachillerato, que dijimos: "No, Oye, no, sí. esto todavía hay que dividirlo".
Pero No, sin sí, duda, total. tipo, hubo demasiadas cosas así que marcaron demasiado nuestra infancia, y que todavía que, tipo, yo me acuerdo demasiado feliz y vividamente. ¿Tú crees que yo me acordaba lo de Colgate y los dentistas y Patrick? No, yo no me acordaba. Porque uno era como Ah, tan sí. calentón a esa edad, de verdad. No, pues, o sea, era uno también muy pequeño. Es como que, o sea, uno recuerda ciertas cosas, pero luego como que capaz hablándolo, capaz yo recuerdo más cosas que tú y viceversa. Tú Ujú. recuerdas más otros momentos que yo. Luego como que depende ahí de la experiencia o qué pasó en ese Y que momento. Yo me estábamos recuerdo lo de en salones Colgate, diferentes. exacto. Es O sea, distinto y me por ejemplo, recuerdo lo por del el tipo, el chinche. dentista. Ajá, y yo me acuerdo, capaz estoy seguro te habrás acordado la anécdota del chinche y la cosa, pero yo me acuerdo de eso porque yo lo viví en mi salón en primera plana y me acuerdo 2 horas ahí de pie regañadas. Y ya Ya va, va, y las y otra, exposiciones de sí, quinto grado yo también me acuerdo que uno se tenía que disfrazar para esas bromas, que por cierto nos escribió nuestra sí, profesora de primaria, que fue la que nos hizo hacer esas exposiciones, nos escribió y nos está siguiendo en el Instagram del podcast. Chama, yo me acuerdo que yo me tuve que disfrazar de Simón Bolívar y eran unos monólogos, me acuerdo. Y me era tuve que disfrazar, monólogo, sí. y en otro año me tocó Juan Arango y me vine de fútbol y todo. Ese fue chévere porque tenía los chores de deporte, una camisa de fútbol que me compré, seguro mi papá me compró por ahí por la calle, y una pelota de fútbol y yo, Ya. rela. Yo me acuerdo que para ese monólogo en quinto yo fui Gabriela Mistral, que ella A ver, era poetisa, y me acuerdo que llevé toda mi escenografía, como que unos libros, una cosa, porque la idea del monólogo, o sea, es diferente a una exposición, no es que estás hablando de esa persona, sino que tú estás siendo esa siendo. persona en realidad, tú estás hablando, tú hablas en primera persona. Entonces, yo fui Gabriela Mistral Ajá. y yo tenía unos libros, y yo en el libro, como parte del acto, yo abría el libro y adentro yo tenía una hoja, la chuleta, de lo que tenía que decir. Marica, que de verdad que qué momentos. Sí, no, yo también tuve mi chuleta en la de Simón Bolívar. Tenía la chuleta escrita, que le puse seguro tipo una tipografía vintage en Word y le quemé los bordes y que para que se viera vintage. Ajá. Así tipo antiguo. Pero Eh, está buena la estrategia, nadie va a saber nada ahí. obvio, obvio. Entonces, bueno, yo creo que ya para cerrar, porque ya tenemos casi que hora y media de capítulo, buenísimo. Eh, Si ustedes tienen un recuerdo, ahorita mencionando esto y sacando un poco todo del baúl de los recuerdos, ujú, que quieran dejarnos saber o recordar, déjenlo en los comentarios para, oye, por favor, para uno traer eso al presente. chamo, sí. Era muy bonito, hay que acordarnos, de verdad. Sí, Sí, buenos porfa, momentos. si tienen recuerdos, anótenlos, porque capaz hay cosas que ni Paula ni yo nos acordamos aquí, tipo, Exacto. sí, Colaborémonos entre todas. sí, sí, sí. Creo que es más, creo que me estoy acordando que los recreos de tercero y cuarto eran abajo en el lugar de salida y los de quinto y sexto eran arriba, Sí, 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 ¿ves? eran Uno, separados, sí. aquí hablando uno se acuerda de cosas, entonces, bueno, nada, muchísimas gracias y se quedaron hasta este punto de recuerdos de primaria. Son OGs ya del podcast y se quedaron hasta este punto. Chamo, merecen un premio. Seguiremos con más. Si se aguantaron 1 hora y Exactamente. 20 de capítulo de podcast, se merecen un premio. Los queremos mucho. Nos dejan Así un es. comentario para saber quiénes fueron, por favor. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo. Bye.